Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarles en ya en esta nuestra cuarta semana de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Adrián, bienvenido. Recuerda que cualquier duda que tengas, con toda confianza, puedes dar apertura a tu micrófono. Bueno, me da mucho Hola, gusto que sí maestro. esté Sí, buenas funcionando. noches. ¿Sí me escucho? Sí, claro que sí, excelente. Ahora sí funciona Ok, muy bien. tu Mi audio. micrófono. Sí, Excelente. muy bien. Estaré aquí al Este, pendiente de la sesión. ok, muy bien, excelente. Pues vamos a dar inicio a esta sesión. Pues ustedes saben que ya esta semana pues no hay como tal una unidad por analizar. Nada más las unidades pues son de la semana uno a la semana 3 y esta semana pues es una recapitulación pues de los saberes aprendidos durante de la semana uno a la semana 3. Bueno, para poder entonces que ustedes que pudieran visualizar lo que es esta semana, pues tuvieron que haber contestado pues los cuestionarios acerca de opinas sobre tu módulo 10 y también sobre tu asesor virtual, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a, primeramente, el día de hoy, hacer una pequeña retroalimentación de lo que fueron de manera general, de lo que fueron las actividades integradoras 5 y 6 de la semana pasada, tomando en cuenta de que varios, pues, me han estado enviando algunos mensajitos respecto a dudas sobre su calificación. Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña retroalimentación y posteriormente pasaríamos al análisis de una manera breve del contenido que ya hemos visto a lo largo de semanas pasadas. Entonces, estos van pues desde la semana uno a la semana número 3 para finalmente llegar a lo que sería nuestro foro aprendiendo y también nuestro foro de integración. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Adrián, no sé si ya revisaste algo de lo del módulo, perdón, de lo que corresponde esta semana. No, todavía no lo he checado y Ok, muy apenas en bien. eso me encuentro, profesor. Bueno, muy bien. Pues no, pues vamos a dar inicio. Entonces, comenzamos con una pequeña retroalimentación de lo que fue la actividad número 5, que es potencias y conflictos. Bueno, me voy a acercar un poco aquí a la pantalla para que podamos ver mejor el texto. Y nos dice que elaboremos un mapa mental que muestre los siguientes aspectos: características de las potencias mundiales y las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos, y para ello elegir un conflicto, buscar información al respecto, revisar noticias y colocar imágenes alusivas, ¿sí? Bueno, primeramente les hice del conocimiento que en este mapita mental pues podían hacerlo mediante alguna herramienta de internet. En este caso yo sugerí la de goconquer.com. Y entonces tenemos 4 elementos que tenemos que considerar en el mapa: las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y el otro son las características de los recursos estratégicos, ¿sí? Creo que la mayoría no tiene dificultad en la elaboración de mapas mentales. Creo que la mayoría pues lo trabaja bastante bien. Quizás solo es en el contenido. En las características de las potencias mundiales, primero pues sería recomendable pues dar a conocer cuáles son. Y aparte pues las características, los países pues son distintos en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, de tal manera que las características no solamente pudieran ser de manera general, primero tuvieran que identificar cuáles son esas naciones. Las economías emergentes igual, sería necesario primeramente saber cuáles son esas economías emergentes y posteriormente dar a conocer características por nación. En el contenido de la semana también se especifican las características por nación. Aquí les pedí de favor que varios, bueno, a todos, que investigaran exclusivamente los contenidos de la semana, porque pues también hay muchas clasificaciones. Hay varios autores que manejan otras potencias mundiales y hay otros autores que manejan también otras economías emergentes, no solamente las 5 que nos mencionan en los recursos de la semana.
Hubo algunos estudiantes que solamente me colocaron características, pero muy genéricas, y también de las economías emergentes, pero muy genéricas, pero sin identificar tampoco a las potencias mundiales, ¿sí? Ni las economías emergentes. Después, características de un conflicto territorial. Este tema es de los conflictos que nosotros vimos durante la semana. Hay un archivo en donde nos habla acerca de los conflictos. En la semana número 3 nos habla de los conflictos entre países, que es este PDF que tenemos aquí. Varios solamente me investigaron un conflicto totalmente distinto al solicitado, pero los conflictos que nos señalan en la plataforma, pues son aquellos que todavía se mantienen vigentes, todavía la lucha continúa. Y algunos de los que dieron a conocer, pues son conflictos ya terminados. O sea, algunos me mencionan, no sé, el conflicto de México con Estados Unidos por el territorio en la época de Antonio López de Santana, pues eso no, eso ya es un elemento terminado. Hay otros que me mencionan conflictos territoriales entre Honduras y México, son conflictos terminados. Entonces, los que estamos mencionando se dieron a conocer en la semana, y bueno, son aquellos que se mantienen con vigencia hasta el día de hoy. Otro elemento que creo que también hubo un error fue en esta parte de aquí, en los recursos estratégicos. A la mayoría, perdón, les está faltando bastante este tema de recursos estratégicos. Este tema es totalmente independiente del conflicto territorial. Por eso son características de un conflicto territorial, características de recursos estratégicos. Este tema también es totalmente independiente y viene aquí dentro de su semana la semana número 3. Aquí debe de estar. Recursos estratégicos es este PDF que tenemos aquí y que nos habla acerca, pues, de tomar conciencia acerca del uso de los recursos naturales, tomando en cuenta que nuestro país, pues, es finito, o sea, limitado. Debemos de procurar la sustentabilidad, utilizar lo menos posible de lo que tenemos para poder, pues, preservarlos y que estos no se acaben de una manera rápida, ¿sí? Entonces, también cuando hablen del conflicto territorial ya por separado, ustedes me van a hablar acerca, tomando ese conflicto territorial, de las estrategias que se han generado entre naciones, o sea, de los países que están en conflicto, para fomentar una convivencia pacífica, ¿sí? Entonces, varios no lo hicieron de esta manera, varios solamente me dieron a conocer una situación, pero que tiene que ver con los conflictos de los países, pero recomendaciones genéricas que no tuvieron nada que ver con el conflicto mencionado anteriormente. Entonces, sí es recomendable que lean a detalle las indicaciones para que puedan obtener una mejor calificación, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente punto, acerca de lo que es el mundo actual. Este es un ensayo. Recuerden que por su naturaleza, un ensayo siempre es más opinión personal, en donde podemos, pues, podemos contrastar, podemos argumentar, podemos defender nuestro punto de vista, podemos criticar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo en sí. Hay mucha libertad para la elaboración de un ensayo. Pero aquí, ojo, que este ensayo, como les señalé en la semana, es acerca de ustedes, tomando en consideración un desafío de los que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los desafíos? Los desafíos son la discriminación, la exclusión social, la participación democrática, la calidad de vida, etcétera. E inclusive algunos otros problemas, ¿no? Que también les dije, hasta la pandemia, les dije que era un desafío. Entonces, aquí nosotros debemos primeramente de identificar qué elementos debemos abarcar. Primeramente nos dice que elijamos un desafío contemporáneo. Ya les mencioné cómo cuáles eran. Identifica las repercusiones del desafío en tu vida cotidiana. Aquí nosotros podemos ver cómo ese desafío debe de estar enfocado en su persona, en ustedes, en su familia, y realiza una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados. O sea, investigar, conocer acerca de los derechos humanos. Les mencioné que el tema de los derechos humanos, si bien no se aborda, sí les di a conocer en los materiales sugeridos,
les di a conocer en dónde podían investigarlo, qué era lo que contenían, y de esta manera, pues ya saber identificar, pues de acuerdo al tema que eligieron, pues algunos derechos humanos que tengan que ver con el aspecto elegido para finalmente dar una respuesta. Entonces, para poder comenzar un ensayo, siempre ustedes deben de tener tres partes presentes, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Varios solamente lo que hicieron fue realizar el contenido, pero no hay introducción ni hay conclusión, se fueron directamente al análisis. La mayoría se está quedando como a la mitad del ensayo, porque solamente sí identifican el problema, pero solamente lo ven como algo externo, algo que ocurre en la sociedad, pero no lo hacen, no lo dejan como que, no lo enfocan a su vida misma, a su vida cotidiana, cómo este desafío repercute en tu vida, ¿te afecta o te beneficia? Si yo veo que si yo estoy hablando, por ejemplo, de la pobreza, bueno, no nada más voy a hablar de la pobreza que veo alrededor de casa, ¿no? De la gente pobre, de las comunidades, de la colonia, su estilo de vida, la falta de trabajo, etcétera, sino a mí. ¿Cómo me está afectando también la pobreza? Quizá en este momento no tengo trabajo, quizá me he quedado sin trabajo. ¿Cómo me he sentido? En este caso, voy a investigar acerca de la situación que con los derechos humanos, acerca de esa calidad de vida que debo de tener. No basta con que los derechos humanos se encuentren establecidos en una ley o en un ordenamiento jurídico, sino que verdaderamente se vean aplicados para que yo finalmente, al terminar esa reflexión o este ensayo, pueda dar respuesta. Así esos derechos humanos que tengo que establecidos en las leyes, pues me están protegiendo o se están vulnerando. ¿Sí? Entonces recuerden que es importante leer a detalle las indicaciones y sobre todo ver estas sesiones porque pues van dando pie a algunos tips que ustedes tienen que considerar para sus tareas. Adrián, ¿a ti cómo te fue en tus actividades de la semana pasada? Y yo solo entregué una actividad, maestro, la que usted comenta, esa no la alcancé a entregar, pero en la de las potencias y las potencias que son actuales, me puso 92 al parecer y me hizo una retroalimentación. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces te fue bien. La mayoría de los aspectos pues son correctos, ¿no? Bueno, entonces pues si no hay dudas, bueno, ya los que tengan algún comentario posteriormente, ya en que vean la emisión, pues ya me pueden contactar vía plataforma o vía correo. Bueno, entonces tenemos la unidad Sí, número gracias. 4. Bueno, tenemos esta semana número 4, que es la semana de integración. Tenemos varios temas a analizar: la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense, los conflictos territoriales, la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida, analizar el tema del ensayo y finalmente llegamos a los foros aprendiendo. ¿Sí? Bueno, aquí recuerden, sí, nosotros podemos hacer como que una pequeña sinopsis de cada uno de los temas. Considero que cuando hablamos de la segunda revolución industrial, pues nos referíamos a todos aquellos cambios que se dieron dentro de la segunda mitad del siglo XIX, en donde vemos ese desplazamiento del hombre por la máquina, vemos el uso de nuevos energéticos como lo son el petróleo, el uso de la electricidad y cómo esto pues va cambiando nuestra vida. Hay algunos movimientos también con relación a los obreros que buscaban mejores condiciones de vida, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, vemos cómo las naciones, a raíz de ese proceso de expansionismo, pues buscan otros territorios con la finalidad de tener más riquezas, con la finalidad de tener más dominio a nivel mundial, pero también vemos que varias naciones se peleaban por esos territorios y de ahí empiezan esas alianzas y con la muerte del archiduque de Austria, pues se detona lo que es este conflicto, ¿no?
Al terminar la Primera Guerra Mundial, llegamos a una situación de un periodo entre guerras. Hay auge con relación a la música, a las artes. Hubo una crisis económica en Estados Unidos, que repercutió a nivel internacional, dado que Estados Unidos pues se había consolidado ya como una potencia mundial y a todos los países con los que comerciaba y que también les apoyaba en cuestión económica, pues resultaron afectados. Pero llega la Segunda Guerra Mundial, en donde vemos que el tema del expansionismo no quedó solamente en la Primera Guerra Mundial, sino en la Segunda Guerra Mundial, en donde podemos apreciar la intervención también de lo que son los sistemas totalitarios. Teníamos el nazismo, el fascismo, el estalinismo, que con esos pensamientos tan radicales, pues dieron paso a situaciones que pues verdaderamente fueron pues violaron los derechos humanos, ¿no? Tan solo pensemos en el genocidio judío, donde los judíos, pues por parte de los nazistas, pues eran llevados a campos de concentración. También analizamos en este punto lo que era, pues, la detonación de las bombas atómicas por parte de Japón, por parte de Estados Unidos hacia Japón. Y llegamos en la Guerra Fría, al enfrascamiento de una demostración de poder entre la Unión Soviética con Estados Unidos, en donde pues se pretendía, ¿no? Saber quién tenía más tecnología, más poder militar, quién tenía pues una mejor economía. Y aquí vemos que pues la Guerra Fría en sí no fue un conflicto bélico, sino fue una demostración principalmente de poder hasta pues la destrucción de la Unión Soviética, pero bueno, el conflicto se queda no para la Unión Soviética, pero sí para contra Rusia y Estados Unidos, ¿no? Tenemos el muro de Berlín, en donde vimos cómo a raíz de esos pensamientos, de diferentes corrientes ideológicas y a favor de uno u otro sistema político, pues también se crea un muro en una sola ciudad, ¿no? Dividiendo a familia, amigos, y este muro pues es derribado a partir de ese cambio de mentalidad que dio paso a una nueva época y un auge en lo que era el sistema de tipo, el sistema eh, democrático sobre el sistema socialista. En el mundo unipolar, pues nos damos cuenta también cómo la democracia empieza a tener más auge, porque pues el sistema democrático pues es mucho mejor, tomando en consideración que se permite la acumulación de riqueza, se permite también un libre mercado, se permite tener una propiedad privada. Tenemos otro de los temas en donde hablábamos acerca de lo que son las dictaduras en América Latina, en cómo los gobernantes, una vez que asumen el poder, pues intentan perpetuarse en el gobierno y no dejar a nadie más que asuma esa función, ¿no? Y esto pues provocó también unas violaciones a los derechos humanos, provocó caídas en cuestión de económicas y también pues vimos cómo estas dictaduras, pues mucha gente pues a nivel mundial pues ya las rechazan. En la hegemonía estadounidense nos damos cuenta del poder que tiene Estados Unidos también a nivel internacional y todo esto en el poder cultural, en esa influencia en la parte económica, en la parte tecnológica, etcétera. Y vemos también que hay otras potencias mundiales, ¿no? Como lo son Japón, como lo son Alemania. Y en las naciones emergentes se nos han señalado a 5 de ellas que corresponden a Sudáfrica, a Brasil, Rusia, China, la India. Entonces, cada uno de ellos pues ha tenido un crecimiento bastante amplio que finalmente en algún momento pueden convertirse en naciones de primer mundo. Tenemos ahora el tema de los conflictos territoriales, en donde señalábamos algunos ejemplos de problemas entre países que pelean por el mismo territorio, ¿no? Hablábamos acerca de Cuba con Estados Unidos, de Ucrania, perdón, de Ucrania contra Rusia, etcétera. Y aquí es donde empiezan esta parte de los desafíos, la inclusión, el que nosotros tomemos en consideración a todas las personas, la exclusión, el que nosotros eliminemos o discriminemos a las personas para no tomarlas en cuenta en algunas actividades.
las relaciones de consumo, donde hablamos que nuestros ingresos pues están relacionados con todos esos elementos que nosotros compramos a diario y nuestra calidad de vida. Hablamos de la participación ciudadana, en donde vemos que para la elección de nuestros gobernantes es necesario que nosotros acudamos a las urnas a emitir nuestro voto, y esto porque pues hay bastante gente que no lo hace. Hablamos del cuidado del medio ambiente, también tomando en cuenta que hoy en día pues cada vez somos más población y esa población pues tiene múltiples necesidades y pues prácticamente nosotros estamos ligados a este medio ambiente, ¿no? Y de nuestra calidad de vida. Señalábamos que para tener una buena calidad de vida pues requeríamos pues tener salud, tener trabajo, tener una casa, pues tener a lo mejor un vehículo, un patrimonio, tener amigos, ser parte de una sociedad, tener acceso a la salud, etcétera, ¿no? Decíamos, no es con lujos, pero sí lo suficiente para poder vivir, ¿sí? Bueno, con ello yo creo que hemos repasado la mayor parte de los elementos que hemos visto a lo largo de la semana, que son, les decía, solo es una sinopsis, dado que los contenidos pues son un poco más profundos y esto pues nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, creo que abarcamos aspectos sobresalientes de cada uno de ellos. Y tenemos un elemento que, si bien no es parte como tal de nuestro módulo, sí es conveniente que se tome en consideración, ¿no? Porque pues de este parte lo que sería el proyecto de integración acerca de la estructura y desarrollo del ensayo. Recuerden que un ensayo es un análisis o un argumento propio en donde abarcamos cualquier tema. Sin embargo, aquí lo que debemos defender siempre es nuestra opinión personal, ¿sí? Dar opinión personal, pues significa poner ejemplos, defender mi postura, significa, criticar también lo que han dicho otras personas que han estudiado este tema. Entonces, hay apertura para poder elaborar un trabajo de este tipo, pero creo que el cuidado que debemos de tener siempre es el uso de las citas, las referencias de consulta. Recuerden que debemos atender a un manual de citas y referencias, y si esto no se cumple y si hay información de fuentes de consulta diversas, y no se hace la referencia correspondiente, podemos caer en una situación de plagio, porque pequeño que sea. Recuerden que ahora el plagio se mide también en cantidades, de cuánto están copiando, del 1 al 20%, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80, del 80 al 100%, ¿sí? Y de acuerdo a ello también se les va restando calificación. Entonces tengan mucho cuidado con ello. Bueno, pasamos al foro aprendiendo. Bueno, hasta aquí, Adrián, ¿alguna duda que tengas? No, asesor, de momento no. ¿No? Ok. No, Bueno, vamos a pasar entonces al foro aprendiendo, que nos habla acerca, pues, esto como que yo creo que es el foro, es muy personal, ¿no? Porque aquí nos habla acerca de qué temas encontraste más información, de cuáles te resultó más compleja la búsqueda. ¿Recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre un suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Sobre qué temas históricos te gustó indagar? Les decía, entonces creo que aquí es algo pues demasiado personal, porque también es la forma en cómo nosotros investigamos lo que nos llama la atención, lo que se nos hace difícil. Por ejemplo, en lo personal, creo que yo me doy cuenta que cuando hablamos de temas mucho más antiguos, también la información resulta también mucho más difícil. Cuando hablamos de temas ya mucho más recientes, pues entonces podemos encontrar más elementos visuales, más fotos, más imágenes, más temas, más críticas. Pero cuando el tema es más antiguo, pues nos tenemos que ir a los libros, a los autores. Cuando hablamos también sobre esta búsqueda de información, pues tenemos que ver la manera en que nosotros investigamos, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes pues lo hacen a través de ir tomando fragmentos de texto, ir colocándolos en otro, no sé, en un Word,
En este caso a mí me gusta pasarlos en un cuaderno, ir tomando mis notas en un cuaderno y ya después ir ordenándolas y después escribirlas a computadora, pero ya aquí es cuestión de cada uno de ustedes. A ti, Adrián, ¿sobre qué tema histórico te gustó más investigar? Pues me gustó mucho sobre uno tipo su creación, sobre para frenar la guerra y que no se volviera a repetir nuevamente en la historia. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, y también nos habla acerca de algo curioso, ¿no? Sobre yo creo que nosotros encontramos pues algunos datos curiosos aquí al momento de que nosotros investigamos. Yo, por ejemplo, a lo largo de este tiempo que he dado este módulo, pues me quedan como que datos así, por ejemplo, algunos dicen que Thomas Alva Edison era mexicano. Algunos hay que hablan acerca de que la muerte de Adolfo Hitler fue un misterio. Entonces podemos encontrar datos sobre al parecidos que nos causan así como un poco de duda, ¿no? Entonces, sí, recuerden siempre participar en el foro. Los hemos tenido un poquito abandonados. Si se dan cuenta, solamente hay 3 réplicas, una pues, mías también. Y en este caso, pues sí sería conveniente no dejarlos de lado. Si bien un foro no tiene peso sobre calificación, pues sí, sí utilizan ustedes tiempo en la elaboración de de sus participaciones y eso también es, es parte del tiempo que ustedes pues pasan en plataforma. Eh, Permítanme un segundito. Ok, bueno. No se olviden siempre de las reglas de la netiqueta, es muy importante hacer referencia de ellas, siempre una participación, pues, donde comiencen con un saludo, terminen con una despedida, siempre realicen sus actividades realicen sus participaciones con cortesía, siendo claros, precisos, y bueno, siempre es importante también emitir una opinión, ¿sí? No lo dejen de lado. Y tenemos el foro de integración. Este foro de integración sí se evalúa, recuerden que sí tiene peso sobre su calificación y también tiene un título, ¿no? Que son Orígenes de la Política Mundial Actual. De acuerdo a este foro, pues se nos habla que ustedes tienen como mínimo que hacer 4 intervenciones. Entonces, en la primera intervención, pues tienen que dar respuesta a la pregunta detonadora, argumentando su respuesta, perdón, y pudiendo dar algunos ejemplos. En la segunda intervención, realizar réplica a alguno de sus compañeros. Para ello pueden plantear algunas preguntas. En la tercera intervención, una vez que sus compañeros les hayan contestado a ustedes, pues volver ustedes a darles respuesta. Y finalmente, presentar una conclusión. En esta conclusión, ustedes tienen que hablar de México y señalar cuáles son los problemas que enfrenta nuestro país o desafíos con relación a esa política internacional. Bueno, esto no quiere decir que solamente sean las 4 intervenciones mínimas, ¿no? Pueden ustedes hacer muchas más, las que ustedes consideren necesarias. Aquí, bueno, se plantea primeramente una pregunta detonadora acerca de cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Siempre en desde el inicio del módulo, les señalé que siempre tomaran en consideración las repercusiones de cada uno de los sucesos que vimos, qué repercusiones nos deja para la actualidad. Adrián, ¿tú cuáles recuerdas? ¿Repercusiones de las guerras mundiales? ¿Cuáles serían las que más recuerdas? Pues repercusiones de la guerra podrían ser pues tantas vidas que fueron devastadas, tantos lugares que fueron devastados, la economía, eh, pues niños, digamos, los pequeños que quedaron sin padres,
las madres que tuvieron que sacarlas adelante sin una figura paterna, pues personas que literalmente quedaron mal de su cabeza por los trastornos de la guerra, que Muy son de bien, algunos que yo muchas recuerdo. gracias. Ok, bueno, pero aquí acuérdense, siempre es importante Ujú. identificar porque encontramos repercusiones, pero de manera inmediata, que son las que me acabas de mencionar. Por ejemplo, las pérdidas humanas, pues es una repercusión inmediata de una guerra. La destrucción también de Ajá, los lugares donde se da la guerra, pues también es una repercusión inmediata. Pero en este caso nos dice en la conformación de la de política nuestro, mundial actual. ajá, O sea, nos está hablando acerca de una situación en la que tenemos que hablar acerca de leyes, que hablar de las relaciones entre países, de conformación de territorios, ¿no? Aquí vemos hasta, ustedes aquí pudieran hablar repercusiones, pues tenemos varias. Pueden hablar ustedes del surgimiento de instituciones internacionales que hasta la fecha existen. Hubo naciones que surgieron y eso reconfiguró el mundo, ¿no? Como hoy lo conocemos, existen ujú. nuevos países. Pueden ver los tratados internacionales también entre los países. Hablar acerca de las leyes, pues es hablar también de los derechos humanos. Tú, Adrián, ¿qué entiendes acerca de este replanteamiento del mundo científico y tecnológico, tomando en cuenta que hoy en día, pues la tecnología, pues va de la mano con nuestra evolución y con nuestra forma de vida? ¿Qué crees? ¿A qué se referirá? Pues yo me imagino que es conforme fue evolucionando la tecnología, pues digamos empezó siendo para mal y pues terminó siendo para bien. Digamos que la penicilina, la transfusión de sangre, digamos en aquel momento que pues había muchos heridos que pudieron lograr la transfusión de sangre. Yo pienso que científicamente sería eso, o las prótesis tecnológicamente. Ok, muy bien. Bueno, aquí vamos a poner algunos ejemplos. Sí, efectivamente, ¿no? Los Ujú. avances tecnológicos han traído pues buenas repercusiones. Pero bueno, también sabemos que la ciencia pues ha empezado a modificar también mucho de lo que nosotros consumimos, de los animales que tenemos, ¿no? Y entonces podemos ver cómo las cosas a veces se van saliendo de control. Vemos cómo en estas imágenes que le estoy presentando, vemos cómo los alimentos transgénicos, la modificación genética es algo que tenemos día con día y que esto se va dando a raíz de esa dominación de la tecnología en nuestra vida diaria. Nosotros estamos modificando bastante el medio en el que vivimos. Hacemos crecer a los animales mucho más rápido para mantener una demanda de alimentación. Hacemos que los, que las plantas produzcan pues productos mucho más grandes. Hacemos que los animales pues crezcan pues con mayor cantidad de carne, ¿no? Entonces, vemos cómo también, pues poco a poco esta ciencia y la tecnología, pues nos están empezando a rebasar. Entonces también es importante hacer una toma de conciencia de que la ciencia y la tecnología tienen que ser usadas, pero con valores, ¿no? Entonces, aquí ustedes pudieran hablar de ese aspecto, ¿no? Del cuidado, porque hay elementos que sí podemos utilizar, que inclusive si modificamos tanto nuestro mundo, ahora conociendo el tema del ADN, la modificación genética, hasta pudiéramos poner en riesgo la misma existencia humana, ¿sí? Bueno, entonces estos son los elementos que tenemos que tomar en consideración para la pregunta detonadora. Siempre recuerden también en esta parte que es importante que haya un buen argumento, haya un buen análisis y sobre todo también aquí entramos a un elemento que es los desafíos que enfrenta nuestro país, ¿sí? Ustedes investiguen también, bueno, yo creo que también pues cuando ven las noticias pues se dan cuenta de las situaciones
que estamos padeciendo, ¿no? Situaciones que nos llevan a una situación de, perdón, a temas como lo son la falta de oportunidades, el desempleo, hablamos de la delincuencia, la falta de acceso a la salud, etcétera, todo lo que vemos en noticias de manera diaria. Bueno, y ahora pues pasamos a lo que sería nuestra actividad integradora. ¿Qué nos dice nuestra actividad integradora? Nos dice que tenemos que elaborar pues un ensayo. En ese ensayo tenemos que abarcar varios aspectos. Entonces pasamos a esta actividad integradora. Por aquí ya les tengo preparado el material. Este es el material que tengo preparado para ustedes, en donde dice que en el ensayo, dice, en un ensayo en donde escribas, dice, perdón, el propósito de esta actividad integradora es reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo estos repercuten en tu vida cotidiana, ¿sí? El ensayo es un ensayo el que van a realizar ustedes en donde van a describir sus reflexiones. Es por ello que lo que quiero es que sea de preferencia una redacción propia, tomando en cuenta pues lo que ustedes lograron aprender a lo largo de estas 3 semanas. Entonces, van a hacer uso ustedes también apoyándose de sus tareas integradoras para verificar pues ese contenido que se requiere y también si ustedes hicieron la actividad, pero esa actividad pues no estuvo bien hecha, pues en la retroalimentación, pues también les estoy dando algunas sugerencias que les faltó, qué análisis pudieran tomar en consideración, qué aspectos pudieran tomar en consideración, ¿sí? Bueno, entonces el trabajo es un ensayo. ¿Qué abordaremos dentro de ese ensayo? Bueno, primero, tiene que ser, aquí sí nos está señalando que debe de ser de 5 cuartillas. Entonces, yo le sugeriría que en este caso también, pues sí hicieran, fuera recomendable tener un mejor orden, sobre todo también que debe de llevar una estructura. Debe de llevar primero un título, después como lo señalé, el ensayo siempre debe de llevar 3 partes fundamentales, que es la introducción, que en donde damos un panorama general de lo que vamos a hablar. Después hacemos el desarrollo, en donde pues defendemos nuestro punto de vista, nuestra opinión y llegamos a la conclusión, ¿sí? No se olviden también que en este caso pues es importante hacer las referencias. Ya saben ustedes que se deben de ser en formato APA, ¿sí? Bueno, ¿qué debemos de considerar entonces para este ensayo? Tenemos 5 puntos, ¿no? En el primer punto, hablamos acerca de las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Ahorita vamos a analizar cada una de ellas. En el segundo dice las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. En el tercer punto, los desafíos sociales, culturales, económicos, políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Después nos dice profundiza. Estos 2 puntos que vienen a continuación son nuevos, porque se supone que ustedes ya pudieron analizar los problemas a nivel internacional. Ahora, pues es importante que identifiquen los problemas que enfrenta nuestro país, ¿sí? Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. ¿Sí? Bueno, estos son 2 puntos adicionales. Ahora, vamos a ver qué sigue. Bueno, aquí ya les doy a conocer nuevamente que el ensayo, pues es un texto en prosa, ¿no? Ese texto en prosa, nosotros pues analizamos, exponemos, examinamos un determinado tema y bueno, mantenemos una postura personal y hacemos uso de un texto también propio. No se debe de olvidar que el ensayo pues debe de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y aquí en el material que les compartí les dejo un pequeño enlace en donde los puede
llevar también a una página en donde se les da un ejemplo de cómo redactar, de cómo tomar las ideas, cómo realizar un borrador, cómo hacer la redacción final. Bueno, ahora sí, vamos a analizar cada una de las partes sugeridas, ¿no? Dice, punto número 1, consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual. Bueno, aquí ustedes tuvieron una tarea que realizaron hacer en la semana número 1. Esa tarea fue la Primera Guerra Mundial, en donde analizaron ustedes características de la segunda revolución industrial. Bueno, pero a ver, aquí pudiéramos ver consecuencias sociotecnológicas y cómo repercuten en el mundo actual. ¿Recordarás alguna, Adrián, de esas repercusiones sociotecnológicas? Que no de momento, asesor. Ok, bueno, entonces, bueno, aquí en este caso, pues podemos ver Tienes que esta darle parte. la repasada a mis notas. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien, muchas gracias. Bueno, consecuencias sociotecnológicas, ¿no? Las Sí, consecuencias sociotecnológicas principalmente nos hablan de la tecnología. Sabemos que en la segunda revolución industrial, pues tuvimos grandes avances en la ciencia y en la tecnología que afectaron también nuestra vida, ¿no? Nosotros nos sí, apropiamos de esas tecnologías y las hacemos de uso cotidiano. Entonces, pues yo si yo quisiera hablar de de esas tecnologías, puedo hablar de descubrimientos que se dieron en esa época y que utilizamos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Ejemplo de ello. Se descubrió en esta época de la segunda revolución industrial, pero hasta el día de hoy tiene consecuencias y tiene usos. Y ustedes pueden mencionar, pues, muchos ejemplos más. Ahora, sí. pasamos al siguiente punto. Consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Se van a apoyar del contenido de su tarea número 1, en donde analizaron las causas y consecuencias económicas, sociales y políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial, y en la tarea número 2, donde grabaron un audio argumentando con sus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Bueno, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta en este apartado de las consecuencias que trajeron esas guerras hasta nuestra época. Ay, perdón, es que tengo un poquito de malestar en el pecho, entonces no puedo hablar como que de manera muy fluida. Entonces, les decía que en este caso, cuando hablamos de estas consecuencias de las guerras mundiales, pues tenemos que ver repercusiones, pero como les señalé hace rato, eh, debemos de ser muy identificar cuáles son las repercusiones que vamos a dar a conocer. Tomen en cuenta ustedes que hay repercusiones, pero de manera inmediata, y hay repercusiones hasta esta época actual, ¿sí? Entonces ya les mencioné que si ustedes me ponen repercusiones como pérdida de vida de muchas personas, destrucción de los lugares o de las ciudades, esas son repercusiones inmediatas, pero lo que se nos pide es repercusiones hasta nuestros días. ¿Sí? Y luego tenemos otro tema que son desafíos sociales, culturales, económicos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. En este caso, cuando hablamos de desafíos, o sea, no estamos hablando de problemas, ¿no? De situaciones que se tienen que resolver. Aquí debemos de ver cómo, pues, a raíz de la caída del muro de Berlín, pues vemos un cambio de mentalidad, vemos un cambio, una transición de que la mayoría de los países que empezaron a liberarse, pues eligieron un sistema de gobierno tanto democrático con un sistema también de tipo capitalista. Entonces aquí, si ustedes se pueden apoyar de su tarea número 3, en donde realizaron una línea del tiempo acerca de la caída del muro de Berlín. Entonces también pueden revisar ese recurso de semana número 2, denominado el muro de Berlín. Y aquí, en este caso, pues hablen de aspectos que tengan que ver con la sociedad, con la cultura, con la economía.
y con ese orden, nuevo orden global, ¿sí? Tomando en consideración que ya el sistema democrático y el sistema capitalista pues cobraban auge y estaba en decadencia el sistema socialista de lo que era la Unión Soviética. Bueno, pero ahora tenemos esta parte de aquí, de lo que les señalaba de los dos aspectos. Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Hay muchos desafíos en los cuales México participa, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo en el que tenemos que cuidar prácticamente todos nuestros recursos. Entonces tenemos una, una agenda ODS, que son los ODS 2030, en donde pues también México pues participa, ¿no? Todos son, todos somos parte de este mundo y por lo tanto también nuestro país participa dentro de estas actividades a nivel internacional. Aquí tenemos entonces algunos objetivos que se pretende poner fin, no nada más a algunos países, sino también el de nosotros. Erradicar la pobreza, que no haya hambre, que haya más salud y bienestar, que haya una mejor calidad de vida, que haya agua limpia, energía no contaminante, el trabajo decente y de crecimiento, eh, acciones que emprendidas por el clima, etcétera. Entonces, aquí ustedes pueden observar bastantes ejemplos en las que nuestro gobierno participa dentro de esa cooperación internacional y dentro de esos desafíos. Eh, También, ¿cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento? Si bien nuestro país es una sociedad, es un país emergente, o sea, está para algunos autores es un país en crecimiento, es importante también que reconozcamos que en nuestro país también se genera tecnología que se comparte a nivel internacional. También se generan energías limpias. También hay innovaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo tan claro que es que nuestro país el inventor de la televisión a color, pues es mexicano, que desarrolló su proyecto en otro país, bueno, ya, pero finalmente su nacionalidad es en México. Desafortunadamente, pues vemos también que dentro de las necesidades, pues vemos una falta de apoyo a esta parte de los proyectos que tienen que ver que tienen que ver con las innovaciones que podemos nosotros desarrollar. Entonces, aquí les estoy dando algunos enlaces también en este material para que ustedes pudieran investigar un poquito más sobre el tema. No es precisamente para que los copien, sino nada más es para entender el tema y que posteriormente ustedes puedan argumentar, ¿sí? Entonces, estos enlaces ya están publicados también en su material de apoyo en el foro de avisos para que los puedan ustedes, pues, consultar. Bueno, recomendaciones generales. Bueno. Para que ustedes hagan un buen trabajo, yo sugeriría primeramente que en la primera página, pues solamente elaboraran la portada del ensayo. Eh, la letra que fuera un tipo Arial tamaño 12 con un interlineado de 1.5. Y esto pues le va a dar mayor formalidad a su texto. Para que vayan teniendo un buen desarrollo, vayan haciendo uso de párrafos, unos párrafos que sean de unos 10 rengloncitos cada uno, en donde plasmen una o dos ideas, y así van dando orden a su trabajo, y de esa manera no van a repetir ideas, no van a repetir palabras, no van a estar retome y retome temas. Entonces ahí es importante que ustedes vayan pues dándole una secuencia. Recuerden también que el ensayo en su desarrollo no lleva nada de imágenes o ilustraciones. Todo es puro texto, es puro análisis, en donde donde sí pueden colocar alguna imagen en su portada, pero solo eso. Y recuerden siempre que es bien importante que si ustedes van a tomar información de alguna fuente de consulta o de internet, tienen que aplicarlo entre comillas. Si yo coloco un fragmento de un texto, no sé, lo que nos dice acerca de, no sé, una repercusión de la guerra mundial, bueno, pero lo copié tal cual dice el texto, bueno, lo voy a poner entre comillas
y posteriormente pongo mi referencia en formato APA. Es más, para diferenciarlo del demás texto, lo pongo en cursiva, ¿no? Entonces, siempre recuerden que es importante la originalidad. En cuanto al contenido, en la introducción yo les sugeriría que fueran unos 2 parrafitos en donde me den a conocer de qué trata el trabajo. Eh, Muchas veces en cuanto a la metodología, al momento de realizar un trabajo de este tipo, siempre es importante que cuando terminen ustedes de hacer el trabajo hagan la introducción, porque de esta manera ya van a saber de qué trata el trabajo. Si lo hacen antes, pues puede ser que durante el desarrollo cambie su introducción porque pues ya no abordaron los temas como se tenían pensados. Entonces, pues al final del trabajo hagan su introducción, ya siempre, pero pues denle orden, ¿no? Siempre la introducción, después el desarrollo y después la conclusión. Eh, para que no tengan problema también con esta parte de la coherencia, pues vayan por orden. Primero háblenme acerca de la segunda revolución industrial, pónganme ejemplos de las repercusiones que tiene en la actualidad, de los avances tecnológicos, que cómo los estamos usando actualmente, para qué los usamos, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Después de que terminen todo ese tema, bueno, no me pongan un subtítulo ni nada, pero denle secuencia con el siguiente tema. Y así sucesivamente para que vayan teniendo un orden. Recuerden que los temas no son aislados, no es pregunta y respuesta, sino es un argumento completo en donde las ideas van llevando a otro tema, ¿sí? Entonces, la redacción debe de ser de su propia inspiración. No tomen párrafos completos de fuentes de consulta. Recuerden que nuestros trabajos pues no son tan largos, de tal manera en que si copian algún fragmento, pues esto ya les estará repercutiendo de forma negativa. Y sobre todo si no citan de forma correcta, porque no basta que la referencia se encuentre en la bibliografía, sino que tiene que estar la referencia en un formato APA a manera de cita textual, ¿sí? En un ensayo, recuerden, es de forma libre. Ustedes pueden argumentar, pueden cuestionarse, pueden dar ejemplos, pueden explicar, criticar a los autores, pueden presentar datos de instituciones, hacer recomendaciones, en fin. Un ensayo es libre de análisis, pero siempre y cuando siempre cuiden esta parte de la coherencia, el orden de las ideas, una buena redacción que se entienda claro. Yo siempre a mis estudiantes les he sugerido que cuando realicen este tipo de trabajos, antes de terminarlo, le den una lectura en voz alta, porque cuando leemos en voz alta evidenciamos si nos faltan, si nos faltan, si nos faltan ideas, si nuestra idea pues está incompleta, si no estamos como tal eh, ¿cómo se le dice? Repitiendo palabras. Entonces, es ahí donde podemos hacer algunos cambios en nuestra redacción, ¿sí? Bueno, entonces, pues esos son los elementos que creo más sobresalientes con relación a la estructura del ensayo, a los aspectos que deben de abordar. Adrián, no sé si tengas alguna duda, algún comentario. Yo de momento no, profesor. Ok, muy Tengo bien, una muchas que gracias. otra duda, pero creo que dando una repasada a los temas anteriores, pues ya lo entendería un poco más. Bueno. Entonces, acuérdate que cualquier duda o comentario, pues siempre es importante mandarme un mensajito, pero pues de forma anticipada para que también los pueda apoyar con tiempo y de esa manera pues puedan tener algún, bueno, pues Ajá. ese comentario, ¿no? Que ustedes requieren. Les recuerdo entonces, ya nada más para terminar que es importante que tomen en cuenta los tiempos. Ya estamos en la última semana, pues prácticamente estamos ya terminando nuestro módulo. Entonces, pues sería importante que sería importante que en este caso, pues, tomen en cuenta bien los tiempos porque en esta semana que termina, pues ya no hay extensiones. Entonces, sí sería recomendable que entregaran de manera anticipada, también de que participaran en los foros. Recuerden que también todos estos elementos pues son evaluables
siempre que tengan alguna duda, un comentario, pues favor también de indicarme, ¿no? Entonces, pues, si eso es si no hay más dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Yo espero también que ya en la siguiente sesión, pues algunos ya tengan pues un poquito más de avance con relación a esa actividad y pues ya me pudieran compartir algunos otros ejemplos también de lo que llevan para ir dando seguimiento a su desarrollo y de esta manera pues identificar qué aspectos pueden considerar, qué elementos tienen que cambiar y eso sería pues lo más eh, importante, ¿no? Esa interacción entre todos. Bueno, pues Adrián, pues me dio mucho gusto haberte saludado el día de hoy. Pues también a los que están en la sesión, pues les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que vean la sesión y cualquier duda o comentario, pues estamos en contacto, ya sea mediante correo electrónico o plataforma. Cuídense mucho y que Igualmente, tengan, asesor Uciel, cuídese mucho, que también tenga una excelente noche. gracias igualmente, Adrián. Cuídate y estamos en contacto. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.